Bueno, continuando con este pensamiento acerca de estos versículos del capítulo 17 de Lucas, desde el 20 en adelante hasta el 37 y por supuesto Mateo 24:40, donde habla acerca de que uno será tomado y el otro será dejado. Y pone diferentes escenarios: uno estará en la cama, otro estará en el molino, otro estará en el campo. Y vamos a ver qué realmente es lo que está diciendo, pero antes de llegar a eso quisiera que viéramos estos textos del capítulo 17, porque este capítulo 17, desde el 22 en adelante, es cuando el Señor Jesucristo habla por primera vez acerca de este tema y da una explicación bastante grande y bastante interesante con respecto a su venida. Primeramente vamos a ver cómo es que surgió todo esto. La Biblia dice que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el Señor Jesucristo les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Seguidamente el Señor dice que dijo a sus discípulos, y aquí es donde viene lo importante, donde tenemos que pensar y ver si realmente el Señor habla de su venida o, como dice este señor, el cual escribió el artículo del cual les he platicado, se trata de otra cosa. Pues aquí encontramos los versículos que hablan acerca de que uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a ver qué dice. Dice que le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, y por supuesto también a nosotros, pues estas palabras son proféticas, son para el tiempo nuestro, hoy, 2013, enero. Estas palabras no solamente eran para el conocimiento de ellos, sino más primordialmente para nosotros, pues nosotros estamos ahora en los últimos tiempos viviendo y siendo testigos de todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Veamos con cuidado. Dice el Señor, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Estos versículos traen mucha confusión y muchas personas realmente no entienden lo que el Señor está hablando en estos versículos. Pues generalmente cuando ellos comienzan a leer este pasaje desde el 20 hasta el 37, rápidamente olvidan lo que han comenzado a leer y luego aíslan un versículo del resto y de esa manera se forman una idea y hasta una doctrina. Pero vamos a ver que estos versículos son exageradamente claros y muy fácil de comprenderlos con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a repetir de nuevo. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que llegaría un tiempo en que ellos, no precisamente ellos, los 12 apóstoles o todos los judíos que andaban siguiendo en ese tiempo al Señor, sino que está refiriéndose a los seguidores de Él. Pues como ya dije, son palabras proféticas y corresponden a nuestros tiempos. En otras palabras, sería para nosotros que creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador.
El Señor les dice, ustedes va a llegar un tiempo en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. En otras palabras, el Señor está diciendo, va a llegar un tiempo, en el tiempo del fin, en que desearán ver uno de los días míos. En otras palabras, desearán verme a mí, desearán ver mi regreso, desearán verme a mí personalmente y no lo verán. Bueno, en esos tiempos, seguidamente el versículo dice, en ese tiempo, cuando deseen ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, pues Él no regresará a escondidas, sino que regresará tal y como Él mismo lo enseña en el capítulo 24 de Mateo. Y luego, pues después de este video, vamos a ver que realmente esa venida que Mateo 24 habla es la venida de Cristo por su iglesia. Pero vamos a continuar en esto. Dice que tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis en pos de él. En ese tiempo que estén deseando ver uno de mis días, ¿qué se refiere uno de mis días? Se refiere a verlo a Él. Se refiere que la gente estaría deseosa de que Cristo pronto volviera, de que Cristo apareciera. En esos días, dice, les dirán, helo aquí, helo allí. La palabra helo aquí hace referencia a una persona específica, o helo allí está hablando de una persona específica, puesto que el Señor Jesucristo está hablando que la gente desearía ver uno de sus días. Lógicamente se entiende esto, que cuando el Señor dice, en esos días que estén deseando ver uno de mis días, entonces les dirán, helo aquí o helo allí. Ese helo aquí se está refiriendo a alguien que aparecerá usurpando la identidad de él. O sea, aparecerá alguien diciendo que es el Mesías, que es el Cristo, el cual nosotros conocemos que es el anticristo, el que se hace pasar por Cristo y no Cristo. El Señor dice, no vayáis ni lo sigáis. Pero los siguientes versículos, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, el Señor hace una descripción en el 24 de cómo sería su venida, y por esa razón nosotros, que si nos toca escuchar esas palabras, helo allí o helo acá, no tenemos que ir detrás de aquellos que dicen helo allí o helo aquí, porque no es el verdadero Cristo, sino que es alguien que viene haciéndose pasar por Cristo. Luego dice el Señor, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Seguidamente el Señor da un ejemplo de cómo las personas estarían en el tiempo en el cual Él estaría a punto de venir, que es en los tiempos que ahora estamos viviendo. Da el ejemplo de Noé y da el ejemplo de Lot. Aquí es cuando todos los hermanos, o casi todos, se confunden y se equivocan, pues piensan que estos versículos que el Señor habla
de cómo estaría la gente en los últimos tiempos. ¿Cómo les diría? A ver, lo voy a decir de nuevo. Después que el Señor hace referencia a que Él, los cristianos, las personas estarían deseando su venida, estarían deseando ver al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías. Él dijo, entonces en esos días les dirán helo aquí o helo allí. Él dice, no vayáis, porque el Hijo del Hombre, así como el relámpago sale de un lado y se muestra al otro lado, así será su venida. Pero antes Él debe padecer mucho por esa generación. Luego da el ejemplo de cómo estaría la gente en el tiempo de su venida. Pero al principio el Señor comienza hablando acerca de la aparición de una persona que se haría pasar por Él. Y el tema, y Él vuelve a retomar precisamente donde dejó ese tema. Y lo vuelve a retomar en el capítulo 31. Si nosotros leemos estos versículos del 22, el 23, 31, 32 de corrido, vamos a entender perfectamente el contexto de estas palabras y no va a quedar ninguna duda de lo que el Señor está diciendo. Y vamos a leerlo así. Pongan mucho cuidado. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Ahora sí tiene sentido esto. Porque cuando nosotros leemos sin tener cuidado en el contexto de cuando el Señor retoma el tema, nosotros nos vamos a confundir, pues en el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y luego dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y en el que el campo asimismo no vuelva atrás. Estos dos versículos, si nosotros los leemos juntos, esto no tiene sentido, pues el día en que Cristo venga, Él mismo dijo de que Él mandaría a sus ángeles a recoger a sus redimidos. No tiene sentido que en el día que Él aparezca, en lugar de levantar nuestros rostros y alegrarnos por su venida, salgamos huyendo. No tiene ningún sentido. Pero si nosotros cuidadosamente leemos estos versículos en su contexto y tomamos un tiempo para revisar estas cosas y leemos el 22, el 23, 31, 32, nos daremos cuenta perfectamente que cuando el Señor dice, cuando les digan helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque en el día que les digan a ustedes, helo allí, ese al que está allí o aquí es el anticristo. En ese día que ustedes oigan eso, en ese día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Por qué? Porque en ese día es cuando comenzará la gran persecución contra la iglesia. Cuando ese hijo de perdición se manifieste, en ese día comenzará la persecución. Y todo aquel que se encuentre en Jerusalén, porque vamos a verlo desde el contexto, vamos a verlo realmente como está aquí, pues el anticristo se presentará en Jerusalén. Y por eso el Señor dice, el que esté en Judea, o ¿cómo dice? Bueno, el anticristo se sentará o llegará a Jerusalén proclamando ser el Mesías de los judíos. En ese día nosotros, los cristianos, nosotros que tenemos conocimiento, nosotros que hemos creído en Él como Señor, como Mesías, como nuestro Salvador,
sabremos que es el anticristo y que el que no se postre delante de él como para adorarlo, porque él se va a hacer pasar por Dios, ese perderá su vida. Y todo aquel que procure salvar su vida adorando o reverenciando a esta persona, al cual es el hijo de perdición, ese la perderá. Pues está escrito en el libro de Apocalipsis que todo aquel que adorará a la bestia, ese no tendrá perdón. Ahora vamos a ver el otro contexto. Pues cuando el Señor dice, después de que dice, cuando les digan helo aquí o helo allí, no vayáis, inmediatamente Él pone los ejemplos de cómo sería su venida y cómo estaría la gente en el día, en el tiempo de su venida. Y vamos a leer ahora esto. Y dice, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 34. Os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? En la noche o el día en que el Señor se manifieste como un relámpago que sale de un extremo del cielo y se muestra hasta el otro extremo. En ese día, os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando nosotros vemos estos versículos en este contexto, en el contexto en el que se tienen que ver, entonces nos damos cuenta que estos versículos verdaderamente hablan acerca del levantamiento de la iglesia, pero no es un levantamiento secreto. No es algo que sucederá sin que nadie lo sepa, pues ese día será glorioso. Ese día será como ningún otro. Será el día en que los cielos se abrirán. El Hijo del Hombre descenderá del cielo con gran poder y gran gloria, dice Mateo. Y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos en los cuatro extremos de la tierra. Y ahí será el lloro, lamento de todas las naciones, de todas las personas que hoy se burlan, hoy son indiferentes, que hoy no les importa. Pero más que a las personas que no les importa, esto es para las personas que ahora conocemos al Señor. Hermanos, como usted que me escucha, yo también creía que Cristo vendría antes de que apareciera el hijo de perdición. Pero no es así, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Les pido que por favor lean cuidadosamente capítulo 2 de Tesalonicenses, el primer versículo, y nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él. Muchos dicen capítulo 1, dicen que el primer Tesalonicenses habla acerca de la venida de Cristo, pues que ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ellos resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados. Esa es la primera venida, la secreta. Tesalonicenses 2 dicen que es la venida cuando viene con su pueblo. Eso no es cierto, pues Pablo dice nuestra reunión con Él.
Que Dios les bendiga y les dé sabiduría y entendimiento para entender esto. Amén.